Saludos, soy Alejandro Rivera Martínez y vengo a proponer el método de Rivera como una propuesta para encontrar extremos condicionados de funciones sin hacer uso del cálculo diferencial. Bueno, vamos a dar una introducción de lo que consiste este método, esta propuesta. El método de Rivera, que propongo un servidor Alejandro Rivera Martínez, se usa para encontrar extremos condicionados de funciones máximos y mínimos sujetos a cumplir una condición sin necesidad de usar multiplicadores de Lagrange o derivada de función alguna. Es un método algebraico y geométrico. El método puede ser utilizado en problemas de optimización en donde la función objetivo o la restricción, que también es llamada condición o ambas, tienen términos cruzados como x, y. Cuando una función f de dos variables, x y y, función objetivo vamos a llamarle, o su restricción que vamos a expresar también como una función g de dos variables, incluyen estos términos cruzados x, y, una rotación conveniente de los ejes puede eliminar ese término mixto, simplificando el problema y con ello ya no tener que hacer uso del cálculo diferencial. El método de Rivera lo mostramos aquí en los siguientes pasos. Lo primero es que hay que identificar la necesidad de hacer una rotación de ejes que permita eliminar esos términos cruzados x, y, para que la función objetivo y la restricción queden alineadas con los nuevos ejes x', y'. Ya que se identificó esta necesidad de la rotación y el ángulo de rotación adecuado, pues hay que hacer la rotación. Si la función objetivo o la restricción o ambas tienen término x, y, se aplica una rotación conveniente del ángulo θ que elimina el término x, y. Para las formas cuadráticas ax cuadrada más bxy más y cuadrada, el ángulo que elimina ese término cruzado x, y satisface esta igualdad. Bueno, con esa igualdad vamos a encontrar nosotros el ángulo θ en el que hay que hacer la rotación de ejes, y con estas ecuaciones de rotación pues vamos a hacer también la rotación de los ejes. Muy bien, dicho esto, vamos a ver que esto va a transformar a la función objetivo y a la restricción en expresiones sin término x, y. Una vez que se hace esta rotación adecuada de ejes, tanto la función objetivo como la función g que construimos con base a la restricción, pues ya quedan sin término cruzado x, y. De esta manera se elimina dificultad. La rotación alinea los ejes principales de cónicas, revelando simetrías ocultas. Este paso de rotar los ejes es suficiente para evitar el uso de multiplicadores de Lagrange o derivadas, usando únicamente álgebra y geometría. El punto 2 del método nos dice que hay que determinar en el plano del dominio, que ahora sería x', y', dado que se hizo la rotación de ejes, para la restricción que vamos a tener como función g ya, hay que encontrar los extremos del eje mayor y del eje menor de la cónica, que sería la curva de nivel 0. Para la función g al igualarla a 0, la función g que construimos al igualarla a 0, pues ya nos da una curva de nivel, la curva de nivel 0. Y hay que encontrar en esa curva de nivel 0 los extremos del eje mayor y los extremos del eje menor, ya que estos puntos son los que vamos a evaluar en la función f, como nos indica el punto 3, evaluar los puntos encontrados en el punto anterior en la expresión que quedó como función objetivo f de x', y', una vez que se hizo la rotación de ejes, para que de esta manera encontremos la coordenada z, o sea, las alturas en la superficie de lo que serían los máximos y los mínimos condicionados. Y finalmente el método nos invita a regresar los puntos que fueron encontrados en la curva de nivel de g, la curva de nivel 0, que se construyó se encontró con la función g de dos variables. Nos invita a este punto 4 a regresar los puntos que fueron encontrados a sus equivalentes en el sistema XY, ya que esos puntos se encuentran en el plano x', y'. Aquí vamos a ver rápidamente un ejemplo del método. Tenemos que encontrar extremos condicionados de la función f de dos variables x y y, definida como 2x al cuadrado más 3xy más 2y cuadrado, sujetos a esta restricción: x cuadrada más xy más y cuadrada igual a 1. La condición, esta condición o restricción vamos a expresarla como una función g de dos variables, y aquí la tenemos ya como x al cuadrado más xy más y cuadrada menos 1. Y vamos a mostrar las gráficas tanto de la función objetivo como de esta función que acabamos de construir con la restricción. La figura en color morado es el paraboloide elíptico, que es la gráfica de la función objetivo f, mientras que el cilindro elíptico sería la gráfica de la función g que construimos con la restricción. Ahí están las gráficas de cómo son. Bien, como el método indica, vamos a aplicar una rotación conveniente de los ejes coordenados x y y.
Para estas formas cuadráticas como la que presentamos, pues, se debe satisfacer esta igualdad para poder encontrar ese ángulo teta que elimina el término cruzado. En nuestro caso, esta es nuestra función objetivo, A vale 2, B vale 3, C vale 2. Al introducir estos valores en nuestra expresión, llegamos a la conclusión que la cotangente del duplo del ángulo teta es 0, por lo tanto, 2 veces teta es 90 grados y el ángulo teta que necesitamos entonces es de 45 grados, por lo que en este caso la rotación de los ejes será de 45 grados. Dicha rotación de ejes hará que se elimine el término cruzado XY de la función objetivo. Entonces tomamos las ecuaciones de rotación que ya habíamos mostrado y sustituimos en ellas el ángulo que nos interesa, que es el de 45 grados. Entonces, los metemos, las ecuaciones de rotación las metemos aquí en la función objetivo, teniendo en cuenta que el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados y que vale 1 entre la raíz cuadrada de 2. Vemos que ya la función objetivo, introducida en ellas las ecuaciones de rotación, queda de esta manera, y haciendo álgebra, pues ya llegamos finalmente a que la expresión que toma esa función objetivo, pues es lo que andábamos buscando, que ya no tuviera X, término XY, para eso hicimos la rotación. Así que la expresión de la función objetivo pues ya quedó ahora de esta manera sin término XY. Esta es la nueva expresión que tiene la función objetivo dada la rotación de los ejes. Pero lo mismo vamos a hacer para la función G. La función G que habíamos construido que también tiene término XY, le vamos a aplicar esa rotación de ángulo de como aplicamos esa rotación de ángulo de 45 grados, introducimos las ecuaciones de rotación en la función g que habíamos construido en base a la restricción o condición, y entonces la función g que teníamos originalmente va a quedar con una expresión modificada dada la rotación de ejes que se hizo de ángulo de 45 grados. Pues nos queda de esta manera la expresión g. Como podemos ver, tampoco ya tiene término XY. Muy bien, ahora igualamos a cero esa expresión g que obtuvimos ya modificada con la rotación de los ejes, y entonces al igualarla a cero estamos obteniendo ya la curva de nivel cero, y simplificada esta expresión ya nos queda la ecuación de esto que es una elipse. La curva de nivel cero pues, nos da la ecuación de una elipse con los extremos del eje menor y del eje mayor sobre los ejes x' y y'. Entonces ya recapitulando un poco, tenemos ya las expresiones que así nos quedó la función f una vez que se aplicó la rotación de los ejes, nos quedó de esta manera la función f, y bueno, y obtuvimos la curva de nivel cero para la función g una vez que se hizo la rotación de los ejes. Al aplicar la rotación de los ejes, las superficies quedaron alineadas con los ejes x' y y'. Los extremos condicionados quedaron alineados con esos ejes x' y y', lo cual puede verse en las gráficas siguientes que vamos a mostrar. Aquí puede verse ya una alineación. Este de color verde es como el eje y' apuntando hacia nosotros. Quedan alineados en él los mínimos condicionados, mientras que en el eje x' van a quedar alineados los máximos condicionados. Y aquí podemos seguir viendo algo de gráfica para que veamos lo que estamos diciendo. Aquí se muestra claramente. Podemos ver que están alineados con x' ya los máximos condicionados que va a tener la función f, y los mínimos condicionados están alineados con el eje y'. Muy bien, dicho esto, pues vamos a continuar tomando la curva de nivel cero que habíamos obtenido, que era la ecuación de una elipse. La escribimos en la forma ordinaria para exhibir quién es a cuadrada y quién es b cuadrada, y de esta manera poder obtener los extremos del eje mayor de esa elipse y los extremos del eje menor. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente. Vamos a obtener ya quiénes serían los puntos extremos del eje mayor y del eje menor de la elipse. Dado los valores de A y de B que encontramos, los valores de A serían puntos. Aquí los tenemos ya, los valores de A como, bueno, son puntos que están sobre esa elipse que salió de la curva de nivel cero, y los valores de B son puntos que están como extremos del eje menor de la elipse que salió de la curva de nivel cero. Los valores de A son extremos del eje mayor de la elipse mencionada, de la curva de nivel cero, ¿no?, que habíamos obtenido. Dichos puntos se encuentran sobre el eje Y' para la curva de nivel cero de la superficie o función G que teníamos en dos variables. Y al evaluar esos puntos en la función objetivo, como quedó una vez que hicimos la rotación, nos dará las alturas z de los mínimos condicionados,
mientras que los valores de B son extremos del eje menor de la elipse mencionada, que era la curva de nivel cero. Dichos puntos se encuentran sobre el eje X' para la curva de nivel cero que habíamos obtenido, ¿no? De la función G. Y al evaluarlos, la función F, ya una vez como quedó su expresión al hacer la rotación de ejes, nos darán las alturas z de los máximos condicionados. Aquí ya podemos exhibir los puntos, miren. Los puntos máximos condicionados van a estar en P1 y P2. Aquí tenemos ya que eran los extremos del eje menor de la elipse, de la curva de nivel cero. Estos son puntos del dominio X' Y', mientras que los mínimos condicionados van a estar sobre los extremos del eje mayor de la elipse, que era la curva de nivel cero de la función G. Estos son puntos del eje X', Y', y si evaluamos nosotros estos puntos en la función F, como quedó ya modificada después de la rotación de ejes, aquí tenemos que al evaluar este punto P1 en la función F, obtenemos una altura de uno de los extremos condicionados, que en este caso sería un máximo condicionado. Aquí está la función f evaluada en este punto y ya nos daría la altura de un máximo condicionado. Y evaluando esta función f, pero ahora en el otro extremo del eje menor de la elipse, que era curva de nivel cero, obtenemos la altura del otro máximo condicionado. Eso salió al evaluar los extremos del eje menor de la elipse, que era la curva de nivel cero, ¿no? Y evaluando en esta función f los extremos del eje mayor de la elipse, obtenemos la altura z de un mínimo condicionado, mientras que evaluando el otro extremo del eje mayor de la elipse o vértice en la función f, pues obtenemos la otra altura z, el otro mínimo condicionado. Si revertimos la rotación de los ejes, estos puntos que habíamos obtenido, con los que obtuvimos ya los extremos condicionados de la función, si revertimos la rotación de los ejes que se hizo, estos puntos que teníamos en el sistema X', Y', quedarían de esta manera. Una vez que se revierta la rotación de ejes, estos puntos tendrían como puntos equivalentes, pero ya en el plano XY a estos de acá. Y evaluando estos puntos en la función original, P1, P2, P3 y P4 minúsculas, que ya son puntos del sistema XY, no del sistema X', Y', como eran estos otros, tendríamos nosotros que evaluando estos puntos que se obtuvieron al revertir la rotación de ejes, que serían los equivalentes de los que teníamos en el sistema X', Y', pues tendríamos ya nosotros que, aquí lo mostramos, la evaluación de estos puntos en la función objetivo original, no en la que se obtuvo mediante la rotación, sino en la función objetivo original que nos dieron, al evaluar estos puntos que salen de revertir la rotación de ejes, que son los equivalentes a los que teníamos anteriormente, pues tenemos que obtenemos los mismos máximos condicionados y los mínimos condicionados. Al sustituir este P1, obtenemos esta altura del máximo condicionado. Al sustituir este P2, obtenemos la altura de este otro máximo condicionado. Y con P3 y P4 pues, sucede lo mismo, obtenemos las mismas alturas. Bueno, aquí tenemos ya las alturas Z de los máximos y mínimos condicionados. Entonces ya encontramos todo lo que queríamos, que eran los extremos condicionados de la función objetivo f. Podemos observar que son las mismas alturas, ¿no? Las obtenidas con P1, P2, P3, P4 minúscula que con P1, P2, P3, P4. Hacemos notar que en ningún caso hicimos uso del cálculo diferencial. Bueno, finalmente aquí les dejo algo de bibliografía. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.